buenas noches, bienvenidos a Día D. Mandar matar por dinero. Sí, hay que tener sangre fría para hacerlo. Más aún, si es tu suegro, el papá de tu esposa, mandarlo matar. Esa fue la razón por la que hace 2 años un juzgado de Tumbes decidió mandar a prisión preventiva por 18 meses a Jason Cabrera, a quien se le acusa de efectivamente haber mandado matar a su suegro, el empresario hotelero Abraham Calzado Zulca. De hecho, Jason Cabrera era el yerno no deseado. La relación de la única hija mujer de la familia con Jason Cabrera no era aprobada, era visto con malos ojos, pero ella se enamoró y se casaron y no les quedó otra que aceptar a regañadientes esa relación de ese matrimonio del cual nace la única nieta de este empresario que estaba embelesado, era la niña de sus ojos. Y a propósito del nacimiento de la nieta, el señor Cabrera dice, bueno, el señor Calzado dice, tengo un dinero ahorrado, voy a levantar un edificio y voy a repartir de ese modo mi herencia dándole a cada uno de mis hijos un departamento de ese edificio. Y eso no le cuadró pues al señor Cabrera, porque dijo, toda la plata se va a ir en esto, la ambición lo ganó, y sí pues las pruebas recabadas por la fiscalía y por la policía apuntan a que él está detrás de la contratación de los sicarios que en plena Panamericana Sur interceptan a este empresario con su nueva pareja, porque este señor enviudó, y le meten 8 tiros a quemarropa en el cuerpo, lo matan. La policía captura a los sicarios que terminan confesando. Sí, pues nos contrató porque quería la fortuna. Bueno, de esto hace 2 años, increíblemente y en plena cuarentena, y es por eso esta noche que Angélica Villegas toma el caso. En plena cuarentena, sicarios y autor intelectual, con una cantidad de pruebas que van a ver esta noche, terminan puestos en libertad. ¿Qué fue lo que pasó en Tumbes? Vamos con el reportaje de Angélica Villegas. En el balneario de Máncora, al norte del país, la cándida música del cumpleaños de la única nieta en el 2018 jamás había tenido tan hermoso recuerdo familiar. Hasta que todo cambia, cuando según la denuncia para este momento, ya Jason Cabrera había ordenado asesinar a su suegro Abraham Calzado para quedarse con su herencia, siguiéndolo hasta su último minuto de vida. En este caso mi padre no le hizo ningún daño a nadie. Se han aprovechado de mi padre. ¿Cómo lo van a matar? De 8 balazos. Lo más asombroso es que, aunque los sicarios del empresario hotelero confesaron el crimen presentando llamadas e imágenes que confirman la fría manera como Jason Cabrera preparó el asesinato de su suegro, en cuarentena 3 jueces de la Corte Superior de Justicia en Tumbes los dejarían en libertad. Actualmente estoy en primera línea. Estoy ahí, siempre dando la cara por mi país. Y que estas personas se aprovechen justo en esta pandemia, en esta desgracia que nos está ocurriendo a todos, se aprovechen para ser liberados y que hayan unos jueces corruptos que lo permitan. Papá, feliz día. La planificación de esos años dorados, con salud, un techo cómodo y el amor de sus parientes, se le había cumplido a don Abraham Calzado a sus 61. Al menos, eso creía él cuando recibía el que sería su último regalo del Día del Padre. Pero lograr todo esto le había costado 22 años de servicio en la policía, y al jubilarse, acordaría con su esposa Gisela entrar al mundo del negocio propio para ganar más dinero. Vendían primero distribuidores de cerveza, ¿no? Ellos han incursionado incluso en temas de pesca. Mis papás siempre decían, ustedes, cada sol, ustedes tienen que aprender cómo se gana cada sol. Y es la única forma de que ustedes aprendan siempre a valorar su trabajo. Entre tropiezos y éxitos, los Calzado no se dieron por vencidos y así, don Abraham buscaría dejarle una herencia a sus descendientes. Según lo que tú me has comentado de los diferentes negocios que tuvieron tus padres, ellos generaron suficientes ingresos como para invertir después en un terreno. ¿Cuál era exactamente el plan que tenían tus papás? Su objetivo era en ese terreno lograr construir un hospedaje, entonces luego poco a poco fue que se armó un poquito más, se fue adecuando mejor, ¿no? El hospedaje por su ubicación y por el tema de precios, de costos, comienza a tener más popularidad, ¿no? Entonces se generan mayores ingresos.
Con la popularidad que comenzaba a tener el hotel de don Abraham, surgía otra historia paralela en su familia, la relación que llevaba la única hija del también ex policía con un hombre llamado Jason Cabrera. ¿Cómo veían en tu casa la relación que llevaba tu hermana desde la adolescencia con su enamorado? Sí, la percepción de nuestra familia era obviamente que él estaba con mi hermana por interés. Él no tenía ningún oficio y tenía mucho por beneficiarse al mantener una relación con mi hermana. No era un secreto entonces para el entorno del empresario, la prosperidad que lo rodeaba y las ganancias que generaba el hotel en las temporadas más altas. Aún así, los Calzado se ven obligados a aceptar esa relación que se convierte en un matrimonio en el 2013, regalándole la única nieta a este padre de familia. Pero no por eso el patriarca iba a descuidarse. Su olfato policial lo llevaría a seguir de cerca esa unión. Era su única hija mujer, nosotros somos en total 3 hermanos. Mi padre siempre estaba al tanto, hacía, digamos, un seguimiento en la relación, cómo se mantenía, ¿no?, entre mi hermana y su esposo. ¿Por qué? Porque había una niña de por medio y esa niña pues era su adoración de mi papá. Es así como el álbum familiar de la familia de empresarios quedaría como prueba física irrefutable de la confianza que don Abraham con el tiempo le dio a ese yerno con quien compartió la mesa tantas veces y más de una Navidad. Pero la tristeza pronto llenó de sombras a los Calzado en el 2015 con la muerte de la esposa del empresario, conllevando a la separación de la familia. Mi madre muere el 21 de diciembre del 2015, todos estábamos en duelo, fue algo que nos afectó a todos. Luego de eso, un mes que comienza una relación, ¿no? Esa prematura relación del empresario hotelero provocó el rechazo de sus 3 hijos, quienes se distanciaron 8 meses de él. Pero al final concluyeron que no servía de nada alejar al único ser querido que les quedaba, y así se reconciliaron con su padre. Tengo entendido que cuando ustedes se reconcilian con tu papá, él decide comenzar a pensar en familia. Y lo primero que hace es citarlos a ustedes, a los 3 hijos, junto con el esposo de tu hermana, con su yerno, para contarles que tiene un plan a futuro para ustedes. ¿De qué se trataba, Jaime? Teníamos una casa en Trujillo que estaba bien deteriorada, entonces su objetivo era construir departamentos y para la vivienda para cada uno de los hermanos. Pronto el parentesco se olvidaría, dándole paso a la codicia del yerno del empresario hotelero, según los Calzado. Entonces, obviamente, mi cuñado estaba muy informado del dinero que había iba a ser destinado, digamos, para esa construcción. Y ese dinero que mi padre tenía guardado cambia de destino y ahora se iba a invertir en estos departamentos. Entonces se iba a mover ese dinero. Ahí es cuando yo creo que es cuando ya se ponen estos delincuentes en alerta, obviamente por la información que les proporciona mi cuñado. Al sorprender a sus descendientes y a su yerno con esta noticia, don Abraham terminaría cavando su propia tumba, pues según la acusación, su yerno Jason Cabrera buscó a un antiguo amigo del serenazgo de Máncora, llamado Ronald Pasapera, para planificar el crimen de su yerno y robarle el dinero de toda una vida, quedando estas fotografías que obran en el expediente como prueba de la amistad de ellos y del contacto que manejaron para esos tiempos. Mientras esto ocurre, don Abraham viaja desde Máncora hasta Trujillo con toda su familia para celebrar el cumpleaños de su única nieta, quedando esta imagen como la última vez en la que todos se retratan juntos, coincidiendo con que intentan robar más de 2 millones de soles en la casa de don Abraham en Máncora, y él decide regresarse, donde a partir de aquí todo se convierte en pruebas consignadas ante Fiscalía. El intento de robo coincide con que esta cámara capta a Ronald Pasapera, amigo del yerno del empresario, comprándole un pasaje al sicario que han contratado para matar al ex policía. Y así llega el fatídico 5 de septiembre. El empresario hotelero, sin avisarle a sus hijos, se va de viaje con su nueva mujer por carretera, como lo muestra esta cámara de seguridad que registra el desplazamiento de la camioneta roja que él conduce hacia Tumbes, sin observarse novedad alguna, salvo que pasa por el restaurante donde ya están reunidos el sicario y el amigo de su yerno, esperando interceptarlo como hienas, pero
cómo sabían de este viaje? Ahora, en toda esta historia, la mujer de tu papá ha dicho que el día de los hechos, el carro en el que estaban viajando presentaba fallas y que obviamente esto es lo que conlleva a que posteriormente a tu padre lo intercepte y ocurra toda esta tragedia. Él andaba con su carro y no había documentado ni informado que había ningún desperfecto. Hicimos una pericia de parte mecánica en la cual en ambos se concluye que ese carro fue manipulado. La mujer del empresario ante Fiscalía indica que el vehículo en el que viajaban tenía desperfectos y cuando se estacionan para verificarlo, esto fue aprovechado por los sicarios para dispararle 8 veces en diferentes partes del cuerpo al padre de familia, hecho que su mujer reportó ante la policía y a la vez a sus parientes con cierto misterio, de acuerdo a la acusación. Ahí es cuando ella me dice, la verdad es que te voy a decir, papá está muerto, no con tal frialdad. Para mí fue, digamos, el peor día de mi vida, ¿no? El peor día y la peor noticia, ¿no? El poder escuchar que tu padre estaba muerto y que no habías tenido ni aunque sea la oportunidad de poder despedir, ¿no? Que algunos miserables habían decidido quitarle la vida a tu padre. En cuestión de 15 minutos, los asesinos de don Abraham ya estaban detenidos con el armamento que habían empleado. De acuerdo a lo que me indicaste, una vez que la policía detiene a los asesinos de tu padre, tú tienes acceso a conocer la identidad de ellos y eso se lo comunicas a tu hermana topándote con una gran sorpresa. Entonces yo le digo que la información que yo manejaba era que Ronald Alexander Pasapera había sido serenazgo en Máncora, ¿no? Y entonces mi hermana obviamente ahí se sorprende y me dice que, pero él viene a ser amigo de mi esposo, ¿no? Obviamente mi hermana comienza a reclamarle a mí, oye, obviamente tú te sorprendes que hayan atrapado que uno de los asesinos sea el amigo de tu esposo, ¿no? Con la fría reacción del yerno de la víctima, todo terminaría develándose en el Ministerio Público. Un fiscal entrevistaba en el sótano a los 2 detenidos, mientras que otro fiscal interrogaba a los hijos del occiso, surgiendo una reveladora confesión en la hija de la víctima que completaba la pieza del rompecabezas, dando con el autor intelectual. Mi hermana dice, yo invito a que lo llamen a mi esposo para que él pueda brindar su declaración y pueda decir que declararon anotado, o sea, hasta ese entonces no había ninguna sospecha por parte de nosotros. Él ingresa nervioso y la fiscal le pide el celular. Y él, primero, el celular dijo, no, el celular está afuera, no lo he traído ya. Entonces le dijimos a su tío, que por favor, está que pide el celular porque le están pidiendo. Ya. Entonces fue y le pidieron, ¿puedes mostrar tu celular? Y de ahí él se negó, entró en contradicciones. A la vez, de forma paralela, se estaba dando la declaración del colaborador eficaz, en ese momento aspirado, en el cual el colaborador eficaz manifiesta que él se había participado, que él sí lo conocía, que eran amigos. El colaborador eficaz era el mismo sicario que disparó y contó que el yerno de la víctima había ordenado el crimen para quedarse con su fortuna, pidiéndole ayuda a su amigo Ronald para contratar al sicario y para que lo acompañara al momento del crimen, presentando además este colaborador eficaz fotografías que demostraban la amistad entre el yerno del occiso con los involucrados, llamadas, cámaras de seguridad y compras del boleto, estando todo tan claro que entonces la Fiscalía solicitaría 18 meses de prisión preventiva para Jason Cabrera por el crimen de su suegro junto a sus 2 amigos. Pero llegada la cuarentena, los jueces de Tumbes, Perú Valentín Jiménez, Osvaldo Velarde y Susana Mejía dejarían en libertad al sicario confeso y sus secuaces. Se basan en la presunción de inocencia. Entonces, ¿cómo va a tener presunción de inocencia una persona que le encuentras en flagrancia? Pero este colegiado que revoca la prisión preventiva, que revoca la prolongación, este colegiado ya tenía conocimiento del proceso.
Por si fuera poco, los parientes de la víctima nos informaron que Ronald Pasapera, amigo del yerno del occiso, señalado de contratar al sicario y acompañarlo a cometer el crimen, asombrosamente estaría trabajando en el serenazgo de Máncora, donde evadieron en todo momento confirmarnos esta información. Además, solicitamos entrevistas con la fiscal Vilma Orozco, señalada de no haber hecho una acusación acorde, y con los jueces que figuran en el hecho. Pero todos prefirieron no pronunciarse ante una muerte que nos preguntamos si solo le duele a los familiares, si solo son ellos los que deben hacer el trabajo de buscar las pruebas que ya existen, si es tan difícil conseguir un poco de empatía, y sobre todo nos preguntamos hasta qué punto la justicia se mendiga cuando es un derecho que hoy pide un hijo desesperado. Y le pido a la justicia de nuestro país a instar que hay gente como yo que trabaja por el país, que trata de sacar todo adelante, que pone su cara, que tome mucha hincapié en este caso de mi padre, porque en Tumbes existe mucha corrupción y eso siempre ha sido mi temor. Vamos rápidamente con el tema del día viernes, Richard Swing, el Swing Gate o el Affair Swing, como quieran llamarlo. Resulta que amanecimos el viernes con la noticia de que el Ministerio Público ordenó la detención de quienes hasta hace un par de semanas nomás conformaban el círculo de confianza del presidente Martín Vizcarra. Hablamos de Miriam Morales, de Karen Roca, de Óscar Vázquez y otros 6 funcionarios, exfuncionarios del Ministerio de Cultura. Todos detenidos preliminarmente en el caso Swing, el polémico Richard o Ricardo Cisneros Carballido, que también en los próximos días pasará sus noches privado de su libertad. El presidente, reclamándose respetuoso de la independencia de poderes, ha dicho que la medida, y se ha ratificado en esa opinión esta noche, que esa medida le parece excesiva, porque dice que la detención se basa en declaraciones inexactas o simplemente falsas. El asunto es que la Fiscalía ha enumerado una serie de hechos como la manipulación de testigos y el ocultamiento de pruebas, independientemente de los audios que ya se han conocido, audios de los que se desprendería la voluntad del presidente y su entorno más cercano, de consejeros, de asesores, de personal más cercano y de confianza, de manipular la verdad, de ocultar y de dar una versión orquestada a la Fiscalía, al Congreso, y eliminar o manipular pruebas. Y eso podría ser muy grave si se prueba. La pregunta de fondo en realidad es si es que esa relación del presidente con Ricardo Cisneros Carballido o Richard Swing es tan inocua, tan superflua. Entonces, ¿por qué la necesidad de esta coordinación que aparentemente se trasluce en los audios para proteger, para blindar al presidente de una relación que se traduce en, sí, lo conocí, no lo vi más durante la campaña? O sea, ¿cuál la necesidad? Y parece pues que es bloquear cualquier posibilidad de que se vincule al presidente con un tarjetazo para que Swing sea contratado en el Ministerio de Cultura. Hay pregunta en Twitter sobre el tema. ¿Deberían permanecer detenidos o no las personas? Hablamos de 10 personas, 9, porque hay una que todavía no ha sido detenida. El hashtag es hartos de Swing. Y la pregunta está en nuestra cuenta de Twitter. Ingrese y vote. Vamos a ver la nota de Lorena Ormeño. Testigos protegidos con clave han dado determinadas declaraciones que van más allá de los audios que hemos escuchado. Lorena Ormeño. Diga su nombre completo. Óscar Manuel Vázquez Segarra. Karen Alexandra Roca Luca. Miriam Maribel Morales Córdoba. Hasta hace un mes, los tres encarnaban el núcleo impenetrable en torno al presidente de la República y recorrían los pasillos del poder. ¿Quién puede llamar en nombre mío? Si tú llamas a un ministro, viene en 5 minutos. Esta semana, los tres volvieron a reunirse, pero esta vez en la carceleta de la Prefectura de Lima y portando chaleco antibalas, muy lejos de las mieles del poder y compartiendo culpas con el escandaloso detonante de esta historia. Richard Cisneros. Esta noche en Día D, detenciones, revelaciones y delaciones. Se solicitaron 7 autorizaciones de ingreso para el señor Richard Cisneros Carballido.
Los correos fueron eliminados sin ningún criterio establecido. La onda expansiva del caso Swing. ¿Cualquiera podría acogerse a la colaboración? Sí, en la medida de que entregue información relevante para la investigación. Es más, si nos ponemos en un supuesto determinado, podríamos decir que pudieran darnos información no respecto a este caso, sino de otros casos. Siendo las 10:20 de la mañana, llevan más de 6 horas los policías al interior del departamento de Richard Cisneros y como estamos viendo, hay movimiento finalmente. Richard Cisneros se encuentra con una orden de detención preliminar de 7 días. Periodistas y curiosos llevaban horas esperando su aparición. Finalmente, la fama que tanto deseó tocó a su puerta, aunque no precisamente para el show que él hubiera querido. Tras bambalinas, calzando zapatillas Dolce & Gabbana, Richard Cisneros estrenaba nuevo vestuario y accesorios para su presentación. Y es que sí, el doctor Honores y Causas iba a cantar, pero ante la fiscalía. Aquí no he confiado en Dios, soy inocente y lo voy a probar. Siempre dando la cara. Con lentes oscuros y aferrándose a su botella de agua francesa, Richard Cisneros fue llevado a cumplir una detención preliminar de 7 días, investigado por colusión agravada y negociación incompatible, por sus inexplicables contratos de 175.000 soles en el Ministerio de Cultura. ¿Te sientes responsable de lo que te acusan? Absolutamente de nada. ¿Y por qué te detienen? No sé, pregúntale a la fiscal. ¿El presidente estuvo involucrado en tu contratación? No, para nada. ¿Crees que mereces haber sido contratado porque dicen que solo cumpliste el 5% del contrato? Que todo eso es falso. He cumplido con más del 100% del trabajo. Es una persecución política, todo esto es una cortina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién estaría detrás de todo esto, Richard? Ya saben quién, los enemigos son muchos. Dicen que no ha cumplido con los contratos con los que se le pagó. Mentira, señor, él está por orden de servicio. Las órdenes de servicio no son licitaciones. Las órdenes de servicio tienen carácter excepcional. Si usted contrata a un chofer, usted contrata a un pintor, al pintor usted no le va a pedir título de la NASA. La fiscal Yani Sánchez Portura pidió también la detención de otros 9 investigados, 6 altos exfuncionarios del Ministerio de Cultura, además de las protagonistas de los audios palaciegos. En instantes, entonces, la exsecretaria del Espacio Presidencial, Miriam Morales, es trasladada desde su vivienda. Nosotros consideramos que esta medida resulta simplemente innecesaria. Está prevista para personas que rehuyan la justicia, no para una persona que renuncia a su trabajo para evitar suspicacias. No está prevista para una persona que ha solicitado y autorizado el registro de su vivienda. ¿Cómo van a detener a la señora Miriam Morales si la señora Miriam Morales ha solicitado a la Fiscalía que le tomen su declaración, que la llamen a declarar y la Fiscalía ha aceptado su pedido? Su declaración está prevista para el día 22 de octubre. Miriam Morales salió de su departamento en Surco cubriendo a sus esposas con una colcha, mientras su enemiga íntima, Karen Roca, era retirada de su casa en Miraflores, muda y asustada. Así fue llevada a la sede de la DIVIAC, donde le esperaba su nuevo abogado. La ex secretaria presidencial cambió a Fabio Noriega, aficionado también a las grabaciones clandestinas, por Michelle Remigio, investigado por el presunto feminicidio de su expareja, una capitana de la policía. Nos estamos apersonando recién para poder tomar acceso a las acciones judiciales y ver la posibilidad de poder cuestionar esta detención. ¿Se han incautado documentos? Según sé que se han incautado únicamente algunos USB y algunos celulares dentro de su domicilio de Karen Roca. Uno a uno los detenidos fueron llevados ante el juez para el control de identidad, pasando por las obligatorias medidas anti-COVID. La realidad de las detenciones preliminares en el Perú es que se utilizan como mecanismos de presión para fabricarse testigos o colaboradores. A la misma hora, desde las obras de la línea 2 del Metro de Lima, el presidente Vizcarra marcaba su ruta en esta historia que casi le cuesta la presidencia. Y entonces nosotros vemos que parte de la justificación para este tipo de medidas son unos audios donde
se han dado declaraciones que luego se han demostrado que son inexactas, que son falsas. Y en base a esos audios se están tomando decisiones tan delicadas como las que hemos visto esta mañana. Pero las detenciones obedecen solo al escándalo de los audios. Los audios se han dado a conocer después que la fiscal provincial había ya solicitado las medidas de allanamiento. Esta investigación se inició en mayo y de mayo a la fecha se han actuado muchas pruebas y esto pues ha traído consigo la generación de un aspirante a colaborador eficaz y de un testigo protegido que han dado versiones que poco a poco están siendo corroboradas. Se trata de dos exfuncionarios del Ministerio de Cultura que habrían revelado la historia oculta tras los contratos de Richard Swing, como el aspirante a colaborador eficaz con código 01-2020-141. La solicitud de contratación de Richard Cisneros Carvadillo se dio porque eran pedidos de la alta dirección a través de sus secretarios generales, quienes directamente o a través de sus asesores se comunicaban y coordinaban con los funcionarios, directores a cargo de las contrataciones para que requieran el servicio y contraten, toda vez que ya venía con orden del jefe de Estado, de la Secretaría General del Despacho Presidencial, Miriam Morales. Se sumó el testimonio del testigo protegido TR01-2020-141, que se indicó a la ministra de Cultura. La señora Patricia Balbuena fue contratada vía personal y telefónicamente entre los meses de junio y julio del 2018 por Miriam Morales Córdoba, secretaria general del Despacho Presidencial, por encargo del presidente Martín Vizcarra, quien manifestó que por disposición de él se le buscara un puesto de trabajo en el Ministerio de Cultura al señor Richard Cisneros. Se ha podido establecer que incluso se habría creado una necesidad, o sea, habría una necesidad ficticia. El Ministerio de Cultura no necesitaba de ningún agente externo para poder efectuar esta suerte de inducción y toda esta clase de exposiciones que se han venido dando. El segundo aspecto importante es que para cubrir esta supuesta necesidad se habría direccionado en función al perfil que se necesitaba para que una persona pueda satisfacer esta necesidad. E incluso lo más importante es en aquella prueba pericial de análisis informático que ha permitido verificar que no se trataban de 2 visitas, sino de muchos más. Este es el peritaje forense practicado a los archivos de los ingresos a Palacio de Gobierno. De acuerdo a su investigación, entre 2017 y 2019 se borraron más de 27.000 correos electrónicos, entre ellos 7 solicitando el ingreso de Cisneros Richard. Los registros enviados no corresponden al total de la tabla. Los correos fueron eliminados de la carpeta Elementos eliminados menos de 30 días. Precisamente por la destrucción de pruebas, advirtiendo un peligro de fuga, la fiscal pidió prisión preventiva para 10 de los 17 investigados, una medida perfectamente legal, pero para algunos debatible. Por supuesto que hay que investigar a todos los involucrados, pero privar de la libertad a 10 personas, a 10 ciudadanos, donde esto ya nadie lo va a resarcir, ya fueron expuestos públicamente. Yo me pregunto, ¿es necesario llevar a prisión, a detención preliminar 7 días para actuar trabajo probatorio dentro del Ministerio Público? Yo creo que en 7 días más bien podrían hacer poco. Creo que tampoco hay que perder de vista que la Fiscalía debe empezar a mostrar resultados en este y en todos los casos que lleva, ¿no? Muchas veces hacen esto y luego nos olvidamos del tema y no pasa nada. ¿Cuántos de los casos de Lavajato han terminado ya? Por ejemplo, solo para hablar de un caso emblemático que hemos seguido hasta ahora, no hay... Me parece que hay una acusación que todavía falta que el Poder Judicial le dé trámite, que es el de Nadine Heredia y Vivian Tumala, pero el resto de cosas siguen un poco dilatadas, ¿no? Estas 9 personas podrán elegir entre decir algo que la Fiscalía no sabe y contar una historia que pueda ser confirmada o no, o mantenerse en silencio. Mi impresión es que la Fiscalía está apostando a que el silencio no sea una opción.
Pero mi impresión también es que la Fiscalía está dejando muy en claro que las opciones en la mesa son cooperar con sus investigaciones o enfrentar una audiencia de prisión preventiva. Es sumamente duro. Por eso creo que el debate moral fuerte que tendremos que tener tiene que ver con si vamos a respaldar este tipo de procedimientos en adelante como procedimientos usuales para ese tipo de casos. Un juego de ajedrez cuyo movimiento hoy corresponde a los detenidos, que podrían intentar acogerse a la colaboración eficaz apuntando al presidente de la República. Investigarlo depende de la fiscal de la Nación, pero ¿existen elementos legales para acusarlo? El núcleo aquí era la contratación del señor Cisneros. Y el presidente lo que hablaba era prácticamente un recordaris o coordinaciones de cómo se habían distribuido las visitas del presidente de la República al Palacio de Gobierno, no necesariamente al presidente de la República, de un personaje que nos tiene ocupados a todos, pero que inclusive esas visitas no necesariamente se deja entrever en los audios, Lorena, que eran para su contratación. Por ejemplo, el señor Cisneros ha podido ingresar a Palacio de Gobierno como a otras entidades públicas seguro infinidad de veces, pero no necesariamente, y por último, lo que nos interesa a los abogados, no está la prueba de que esas visitas hayan sido para sus contrataciones. La manipulación de los testimonios también son relevantes solo si una de las 3 personas de esa grabación, el presidente o sus asistentes, tuvieron relación con la contratación del señor Cisneros. Entonces este aún es un caso en construcción, es un caso con piezas de rompecabezas sugestivas que apuntan visualmente en una dirección, pero a la que le falta una evidencia. Las personas que han estado involucradas en el trámite que definió ese contrato, hasta este momento han dicho, fue un error, me equivoqué. Ah, se equivocó usted. ¿Y cómo lo conoció? ¿Por qué entró a su oficina? ¿Quién le pidió que lo reciba? Precisamente en estos 7 días podría completarse el rompecabezas o quizá revelarse si existió o no un complot para descabezar este gobierno, el mismo nuevamente golpeado por el escándalo Swing. Por un lado tienes a los ministros ejecutando lo que deberían ejecutar y por otro lado tienes al presidente enfrentando sus líos judiciales. Líos que de nuevo ahora es un caso menor, pero que podría ser la punta del iceberg de otras cosas. Creo que si la Fiscalía logra cerrar la historia y nos deja en claro que solo está esperando a julio del 21 para presentar cargos, pues entonces el presidente Vizcarra va a tener, ya que la renuncia no está en la mesa, está completamente descartada, y otra vacancia es virtualmente intolerable, va a tener que rebajar su perfil fuertemente y el oxígeno tendrá que ser alimentado a partir del primer ministro. A 9 meses de concluir su mandato, hoy el presidente enfrenta una nueva crisis, pero esta vez el golpe no viene de afuera. Esta vez el golpe se lo da él mismo. La tristeza, ¿no? Tener que estar concentrados en la contratación aparentemente irregular. La Comisión de Fiscalización del Congreso ha descubierto que los marcos de referencia para la contratación de Ricardo Cisneros o Richard Swing fueron adaptados al perfil de Ricardo Cisneros y no al revés, y que eso ya es irregular. Pero en fin, concentrados todos en una contratación de un personaje como Ricardo Cisneros. La Fiscalía tiene un esquema y en la acusación fiscal está claramente el triángulo de cómo es que se superponen los niveles involucrados, niveles de funcionarios del Estado involucrados en esto que habría sido una contratación irregular, una contratación a dedo, ad hoc, aunque el presidente ha dicho que no hay nada de ilegal. Pero la suposición de la Fiscalía es que todo apunta al presidente de la República. Y el problema está en que el presidente aparentemente pues orquestaba con su entorno cercano, que ahora están presos, preliminarmente, pero presos, privados de su libertad, cómo blindarse para ocultar la naturaleza de la relación que pudiera haber sostenido con el señor Ricardo Cisneros Carballido, que dice que lo conoció eventualmente en la campaña. Es penoso.
Es penoso, es precario, es tremendo, porque en medio de una pandemia lo que necesitamos es estar enfocados en la forma en que se ha manejado hasta ahora y cómo se va a manejar con miras a la posibilidad de una segunda ola. París está en estado de alerta, Madrid lo han cerrado, en Rusia nuevamente segunda ola, rebrote. O sea, ¿estamos lejos de que eso ocurra acá en el Perú? No, la ministra de Salud, Pilar Macetti, ha dicho hoy que nos estamos preparando para esa posibilidad. A medida que se acerque el verano, la estación se pone más calurosa, la gente va a salir a las calles. Va a salir a las calles y nos vamos a ver en el espejo de Madrid, de Francia, de Rusia. ¿Inevitable o no? ¿Nuestro sistema de salud está preparado? Esas son las grandes preguntas en las que deberíamos estar enfocados y no tratando de entender por qué la necesidad del entorno cercano del presidente, el propio presidente de la República, de orquestar respuestas, falsear testimonios y borrar pruebas respecto a su relación con este señor Cisneros. ¿Qué le debe al señor Cisneros el presidente de la República? Él dice que nada. Ahí están las investigaciones. Mentir a una comisión del Congreso y mentir al Ministerio Público sí sería grave. Y mientras eso ocurre, pues los médicos, seguramente, los médicos están ahorita nuevamente como que poniéndose, ¿no sé, la vincha de combate? Porque la posibilidad de una segunda ola es concreta, es real, es real. Nosotros hemos bautizado con una veneración que yo creo que es absolutamente merecida en esta coyuntura, los hemos bautizado a los médicos como los héroes de bata blanca. Y cuando hablamos de médicos hay que abrir el abanico, porque hablamos de médicos, de técnicos, de enfermeras, de intensivistas, médicos de todas las especialidades. Es este gran grupo humano que se la ha estado jugando todos los días con esta enfermedad que también en este grupo humano ha arrebatado gran cantidad de vidas. Pero ellos reniegan de eso de que son los héroes. Ellos dicen, solamente cumplimos con nuestro trabajo. Se lo dice el doctor Enrique Durán a Fernando Díaz en la siguiente nota. Pero la verdad sea dicha, la pandemia los ha colocado en una situación sui generis, porque el médico que entra a operar una apendicitis, un corazón, no entra pensando me voy a morir yo, es salvarle la vida al paciente. Pero con el coronavirus es ir a atender pacientes y la posibilidad de contagiarme y terminar muriendo yo. Esa es la realidad. A eso se enfrentan los médicos peruanos y los médicos en el mundo todos los días. Entonces, la intensidad del testimonio del doctor Durán es conmovedora, es impactante, porque tenemos el testimonio de un ser humano que se quiebra, literalmente se quiebra, recordando cómo veía que sus colegas iban cayendo uno tras otro y rogando que no se murieran, no se les murieran. Literal, o cómo enfrentarse a ese famoso dilema ético del que tantas veces se ha negado, pero que es real y que ellos, los intensivistas, vivían día a día. El dilema ético, ¿a quién destino todos los recursos? ¿En quién me esfuerzo más por salvar la vida? Con escasos, a un anciano moribundo, a una madre que tiene toda una vida por delante. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Ese es el dilema ético que han enfrentado los médicos. O cómo enfrentar el reclamo en casa, la familia que le decía, por favor, no vayas a trabajar más, no vayas, porque tenían miedo de que este médico cayera enfermo y que no regresara nunca más a sus casas. Así que, como les decía, mañana se celebra el Día de la Medicina y lo que queremos es que la previa sea escuchar a estos médicos. ¿Cómo hacen para lidiar con la emoción de saber que sus rostros para decenas de miles de peruanos fueron lo último que vieron en vida? Porque no podían despedirse de sus familias. ¿Cómo lidiar con la sensación de que a diario perdían decenas de miles de compatriotas? Se les iban y no había nada que ellos pudieran hacer. Se quedan con cicatrices en el alma. Esa es la verdad. Fernando Díaz tiene la nota. Existe un juramento hipocrático que les recuerda que su misión en la tierra no es convertirse en héroes ni jugar a ser dioses. Que están ahí para arrancarle vidas a la muerte y que en momentos duros deberán volverse quizás de hierro, sin olvidar jamás que prometieron cuidar de la vida humana, hasta que el destino diga lo contrario. La vida de las personas depende de pequeños detalles. Si logras vencer esos pequeños detalles, creo que has podido vencer a la muerte. Como una vela que se extingue en medio de una tempestad, así se han apagado las vidas de más de 30.000 peruanos, sin que nada ni nadie pudiera evitarlo. La parte emocional a veces como que sale un poco más y ahí es donde te puedes quebrar, ¿no? Pero a la vez sabes que tienes que luchar por ellos mismos, ¿no?
eso fue una parte un poco dura para nosotros, creo, ¿no? La profesión que abrazaron solía mostrarles el lado más duro de la muerte. Parecían estar preparados para todo, pero no para hacer esa última imagen que un paciente de cuidados intensivos guardaría en la retina antes de cerrar los ojos para siempre. A través de la mascarilla y todo el traje, eran lo único y lo último que las personas veían. Y era terrible escucharles decir, doctor, quiero aire, quiero aire. Y estaban con el oxígeno al máximo y seguían pidiendo aire. Y luego ver un poco esa vida se iba apagando y tenías las manos atadas sin poder hacer más por ellos. Hace 135 años, uno de ellos, sin mascarilla ni protector facial, ofreció sus venas y la juventud de sus 28 años para experimentar en su cuerpo los estragos de una enfermedad mortal. Creo que en mi cabeza siempre va a retumbar lo que alguna vez me dijo mi padre cuando durante el internado me agoté, y era que la medicina es un apostolado. En 1885, Daniel Carrión se inoculó la bacteria causante de la fiebre de la orolla y la verruga peruana. Su desprendimiento y su ciencia, quizás precaria, lo convirtieron en héroe de la medicina, el patrón de esta legión de hombres y mujeres que hoy enfrentan al COVID-19 y que no quieren ser llamados héroes de bata blanca. Me molesta que me digan héroe. ¿Por qué? Porque yo repito, los héroes dan su vida por la patria. Yo, mañana que voy a dar mi vida, le digo, lo que soy es responsable, estoy haciendo lo que es mi profesión. Mañana lunes 5 de octubre se conmemora la muerte de Carrión, la ofrenda de vida que un siglo después sigue alimentando la vocación de médicos, enfermeras, especialistas diversos, profesionales valiosos en el manejo de la pandemia. Había bastante miedo, no querían tocar al paciente. Al inicio había escasez también, ¿no? O sea, no era que no nos querían comprar las cosas, sino que había escasez. Pero en medio de la escasez teníamos que también atender. La doctora Carmen Terrazas recuerda aquella mañana de marzo cuando llegó el primer paciente con coronavirus al Hospital Sabogal del Callao. Fue un paciente que había llegado de España, el señor con su mamá, pero cuando llega a Lima estaba con dificultad respiratoria. Nadie estaba preparado, ni las eminencias médicas más prestigiosas del mundo tenían idea de cómo manejar a este virus altamente contagioso. Ahí venía el miedo, pues, ¿no? Porque si no tengo un mameluco, ¿cómo voy a atender al paciente? Entonces hemos tenido que ingeniarnos con batas para cubrirle el cuello y poder entrar. Eso fue al inicio, ¿no? Después las máscaras que no había. En pocos meses, la crisis sanitaria desbordó los hospitales del Estado y la Seguridad Social. Los soldados que conformaban la primera línea de combate se vieron atados de pies y manos. En las provincias faltó el oxígeno y llegó la muerte. El peor día de esta historia fue cuando yo vi morir 13 personas y ni siquiera morir pues en una cama, ¿no? O sea, una muerte digna como todo ser humano se merece, por lo menos. Morir en un jardín, en el césped, en el barro, cuando estaba lloviendo. El doctor Esteves vivió las horas más duras en el hospital de Iquitos, donde el COVID-19, que ya había cobrado decenas de vidas en los primeros meses, desató el contagio entre los médicos. Ese fue el punto de quiebre en el que por un momento pensé tirar la toalla, como se dice. Cuando mi propio jefe, el doctor César Jara, que además era mi amigo, mi maestro, murió en nuestras manos. Se contagió, se complicó, hizo un paro cardíaco frente a nosotros ahí en la emergencia. Yo creo que todos nos preguntamos en ese momento si valía la pena seguir en esa lucha. Ver morir a tanta gente ha marcado la vida del personal de salud que ha almacenado en la memoria el trágico registro de una pandemia. Les pedíamos que confiaran en Dios, que confiaran en nosotros, y ellos entre lágrimas de hombre, de padre, de familia, se quedaban dormidos y enseguida se les conectaba el respirador artificial. Creo que esas imágenes
van a permanecer en mi memoria durante mucho tiempo, porque son imágenes mentales, son de situaciones realmente duras que hemos tenido que pasar nosotros en todo este tiempo, en donde hemos venido trabajando diariamente. Entre todas las especialidades, la del médico intensivista ha sido pieza clave. Mi esposo es nefrólogo y siempre que nos cruzamos con un colega, todos le dicen a él, bueno, algún día me gustaría que tú me atiendas. Y cuando me ven a mí me dicen, bueno, tú no, porque a nadie le gustaría llegar a la UCI, eso es claro. Las unidades de cuidados intensivos se convirtieron en la estación ineludible, donde un respirador mecánico o un balón de oxígeno hacían la diferencia entre la vida y la muerte. En un minuto una persona está bien o estable y al otro minuto no. El órgano más dañado en esta pandemia ha sido el pulmón. Entonces esto ha implicado que nosotros, los intensivistas, utilicemos una herramienta muy valiosa, pero quizá a la cual no se le ha dado el valor que realmente merece, que es la respiración artificial y la mecánica o las estrategias para ventilar a un paciente. El conteo de las camas UCI resultaba por momentos agónico. La precariedad y el colapso de los hospitales y las clínicas llevó a los médicos a un conflicto ético, el tener que dar prioridad a ciertos pacientes. Nosotros teníamos que en algún momento definir el ingreso de pacientes, ¿no? Tenías una gestante de 22 años, un señor de 50 años que es padre de familia sin comorbilidades, y tenías el papá de un trabajador de 80 años y que también estuvo con COVID, ¿no? Tener que elegir. Y tener que elegir una cama. Los hospitales y hasta las clínicas tuvieron que habilitar las llamadas áreas COVID para que un equipo multidisciplinario ingrese exclusivamente a salvar vidas. La enfermera intensivista también participa, también tiene que ver con esto. Eso también ella tiene que estar orgullosa. Nos ha tocado una época que nunca había visto, que nunca había vivido, que ha sido la más fuerte en estos 30 años de experiencia, pero que a la vez es reconfortable, que me ha agarrado en esta época con conocimientos. Había visto la epidemia del cólera en los 80 y de la H1N1. Fanny Fajardo se curtió en la noble tarea de la enfermería. Hay grandes ejemplos de mujeres y hombres encargados de monitorear al paciente cada minuto. La tomada de mano, la fuerza papá, la fuerza mamá, ¿no? Ya no, ahora nosotros éramos familia. ¿Le costó mucho? Sí. Porque usted sí era de las que se entregaba al paciente. Cuesta mucho porque puede ser un familiar tuyo. La medicina es un mundo aparte y solo aquellos que pasaron por una UCI o tuvieron un familiar internado por COVID entienden la satisfacción de todo un equipo cuando se ha rescatado una vida más. La satisfacción después de sacarlos por este corredor y que se vayan con sus ojos abiertos y con una sonrisa, eso no tiene precio. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Pero la herida sigue siendo enorme. 200 médicos fallecidos estremecen hasta al soldado más recio. No me haga recordar mucho de eso porque eso sí me choca en relación a pensar de los que cayeron y cómo hemos tenido que seguir. Cayeron muchos, pero es nuestra misión, es nuestra profesión. Yo a veces me molesto cuando dicen que somos héroes. No somos héroes. Era como ir a la guerra con un arco y una flecha. Así describen muchos doctores los momentos difíciles de un ejercicio profesional que recibe a veces toda la frustración de la familia de un paciente, quienes ignoran el esfuerzo desplegado. Ponerse el equipo demora entre 15 a 20 minutos más o menos. Entonces la gente que esperaba y esperaba y esperaba comenzó a reclamar. Entonces
Una colega salió y le dijo, señora, tiene que esperar porque el doctor se está poniendo el equipo para poder atender, para no contagiarse. No te imaginas la respuesta que dio esa señora. Nos dijo, ¿por qué se cuidan tanto? Si ustedes se mueren, a la semana van a contratar otro. Enormes lecciones de empatía y humildad han recibido también en estos 7 meses y en el largo camino que nos espera hasta que aparezca una vacuna. Hoy vivimos la amenaza de una segunda ola. Todavía no termina esto, todavía no termina y la segunda fase, si se va a dar la segunda fase, depende de que estemos unidos todos. No solamente el grupo de nosotros esperando, sino la población. Más de una vez han querido entrevistarlo para que muestre ese lado humano, pero el doctor Enrique Durant, jefe de la UCI del Hospital Almenara, a sus 67 años no cree en homenajes ni en pedestales. La medicina es una religión. Por eso es que discuto todos los días con mi esposa, que es abogado, y mi esposa me dice, ¿por qué sales? ¿Por qué vas? Porque es mi profesión. Esa es la responsabilidad que me enseñaron, independientemente de lo que sea, y es lo que le digo a mis hijos. A mis hijos les digo, no me interesa que seas médico, que seas basurero, solamente me interesa que intentes ser el mejor. Y eso de ser el mejor es ser responsable en esto, ser responsable en lo que tenemos que hacer. La muerte marca tarjeta todos los días, me dice. Merodea silente por las unidades de cuidados intensivos. Mi trabajo del médico intensivista tiene que enfrentar a la muerte todos los días. ¿Qué es lo que le digo nuevamente a mi esposa? Entonces no sabes en qué he trabajado, le digo. Yo todos los días me expongo. El coronavirus ataca principalmente a los pulmones. Los pacientes mueren con el rictus desesperado que genera la falta de aire. Pero sobre todo, mueren lejos de sus familias y son los médicos quienes los ayudan a bajar de ese último vagón del tren de la vida. No hay nada como la familia. Pase lo que pase, si sales de esto, lo único que te queda es la familia. Las cuentas pasan, las cosas materiales se recuperan, pero la familia es la única que te va a acompañar y si te recuperas es la única que va a estar a tu lado siempre. La inmolación de un médico marcó hace más de un siglo la celebración a una profesión noble y difícil donde los errores son irreversibles o están bajo tierra y los aciertos los convierten a veces en una divinidad. Si algo les deja esta pandemia es que aquí no hay héroes ni vencidos. Nuevas enfermedades vendrán y deben estar preparados. Nuestro reconocimiento a los médicos, a los enfermeros, a los técnicos médicos, enfermeras, enfermeros técnicos, a todos, porque es tal cual les dije, estas personas salen de su casa ignorando si al regresar llevan el virus con ellos. Salen de sus casas y se entregan a la tarea de salvar vidas en una situación sui generis en la que la suya está también expuesta. Sí son héroes, aunque ellos no quieran admitirlo, porque dicen, ese fue nuestro juramento hipocrático, a esto nos debemos, a salvar vidas, pero poniendo en riesgo la propia en estas circunstancias. Y por eso, nuestro eterno agradecimiento. Y por eso, reclamar el trato justo y decente y digno que merecen médicos, médicas, enfermeros, técnicos, en un tema de darles todas las condiciones laborales necesarias que incluyen sueldos dignos, en las escalas que corresponden, con los beneficios que corresponden. Y voy a referirme a la situación de los médicos, médicas, enfermeras, técnicos en la sanidad policial, que no les están pagando, que están haciendo un esfuerzo enorme, jugándose la vida, haciendo la chamba y haciéndola bien, salvando vidas, y que no les están pagando. Entonces, a ver si los señores de Salud Pol, porque me han escrito y me están reclamando, pero siguen haciendo su chamba. Si los señores de Salud Pol se ponen la mano al pecho y la otra en el bolsillo y pagan por el servicio que están recibiendo. Lo mínimo que pueden hacer, porque esa gente se juega a diario la vida, a diario. Y con esto nos vamos a la pausa. Y lo que viene, les digo, no pueden moverse de día a día,
porque viene otra nota de Fernando Díaz, una nota que muero de ganas de ya ver al aire, porque, a ver, se mete, además con una anfitriona de lujo, que no les voy a decir ahorita quién es, pero se mete a los pasillos otrora glamorosos del Gran Hotel Bolívar, a las habitaciones presidenciales, a las suites presidenciales donde pasaron la noche desde los Rolling Stones hasta Nixon, desde Walt Disney hasta Ava Gardner. Tiene historias fabulosas que contar. Este hotel que fue decorado con mobiliario inglés, con lámparas italianas. A ver, el Bolívar era el Ritz Cholo. El Bolívar de Lima, del centro de Lima, era el Waldorf Astoria. En Nueva York, nosotros teníamos nuestro Hotel Bolívar. Historias deliciosas que no pueden dejar de ver. Ese es el reportaje de Fernando Díaz. Y nos movemos un poquito porque Percy Guzmán estuvo en Monsefú. El Grupo 5 estrenó un concierto espectacular vía streaming, adaptándose a las nuevas imposiciones de la pandemia, el distanciamiento social. Vía streaming, un concierto que tuvo decenas de miles de seguidores enganchados, bailando con el Grupo 5. Estuvimos en la previa, en el concierto, se lo contamos todo. Con esto me voy a la pausa, pero antes, mención, ¿sí? Nuestro auspiciador, Cocos y Lucas, la forma más inmediata para cambiar tu dinero. ¿Por qué? Pues es la única web donde los dólares y soles que cambias los recibes en tu cuenta de forma inmediata. Es automático. Además, es la única plataforma que atiende todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche con un tipo de cambio buenazo y la mayor seguridad, ya que es un producto del BCP. Ingresa a www.cocosilucasbcp.com y descubre la forma más fácil para cambiar dólares. Para mayor información de condiciones y términos, visita la página oficial de Facebook, @cocosilucasbcp. Pausa, volvemos aquí en Día D. Esta noche, en Día D, historia y gloria del majestuoso Gran Hotel Bolívar, protocolos, reinvención y la nueva normalidad en los pasillos de esta joya arquitectónica en meses de pandemia. Los 2 primeros ascensores que llegaron al Perú y todavía funcionan. Como ustedes pueden apreciar, son enchapados en bronce, el bronce grueso antiguo de la época. Además, desde Monsefú para el mundo, el sorprendente éxito de los conciertos virtuales al ritmo del Grupo 5. Todo esto es en vivo, tenemos que adaptarnos a estos tiempos y lo estamos haciendo, ¿no? Y ya sabes, quédate en casa con Grupo 5. No, de ti no me olvidé de ese amor. Quédese en Día. Bueno, les decía antes de la pausa que muero por ver juntos con ustedes al aire el reportaje que ha preparado Fernando Díaz, a un símbolo de esa Lima que aspiraba a capital europea. Lo pueden ver en los monumentos y las grandes construcciones del centro de Lima, ¿no? Esa Lima enguantada de hombres de traje y corbata y mujeres de vestido, tacones, y los domingos obligada a la mantilla para la iglesia y luego el paseo por el Jirón de la Unión. Así era la Lima en la que se levantó el Gran Hotel Bolívar, que es emblema de esa época, construido como parte del complejo de la Plaza San Martín para celebrar el centenario de la batalla de Ayacucho. Imagínense ustedes. ¿Quiénes han posado su famosa humanidad por el Hotel Bolívar? Clark Gable, Ava Gardner, lámparas y sus espejos traídos de Italia, de Francia. Un lujo fabuloso. Y Fernando Díaz no tuvo mejor guía en este viaje en el tiempo que Patricia Chirinos, hija de don Enrique Chirinos Soto, que conoce la historia de este hotel, que frecuentaba ella muchísimo de chica. Ella se perdía por los pasadizos del hotel mientras su papá seguramente sostenía importantes tertulias políticas regadas del emblemático pisco sour del Hotel Bolívar, que es con lo que está sobreviviendo ahora, ¿no? El pisco sour catedral. ¿Quién se enamoró siendo niña del Gran Hotel? ¿Quién diría que décadas más tarde terminaría enamorándose y casándose con el dueño del Hotel Bolívar, con el empresario León Rupp, 30 años mayor que ella? De eso también habla en la nota de Fernando Díaz. Una larga alfombra celeste tejida en fina lana de oveja merino serpentea a lo largo y ancho de interminables pasillos que nos recuerdan a un clásico del cine de suspenso.
Sobre esta pasarela se sintieron hace 60 años los pasos de un galán de finos bigotes que acababa de filmar lo que el viento se llevó. Yo quiero algo más de usted. ¿Y qué es lo que quiere? Se lo diré, Escarlata O'Hara, en cuanto deje esa expresión de señorita remilgada del sur. Quiero que algún día me diga las mismas palabras que le oí decirle a Ashley Wilkes. Te quiero. En este hotel del centro de Lima se escucharon también los presurosos tacones de una diva de Hollywood que ocupó la suite presidencial y que por las noches bajaba al bar atraída por el pisco sour Catedral. No, don't tell me it isn't fair. Es increíble imaginar que en la habitación 410 haya dormido el creador del ratón más famoso del mundo y que un piso más abajo, en la 308, un ícono del humor latinoamericano. ¿Y si se muere? No, tampoco porque se va a morir. Pues véalo usted. Pues lo vemos. Doctor. ¿Qué? El corazón está del otro lado. Sí, pero yo agarro el eco. Ah, vale. Pero también en la 312, la mejor vedette de todos los tiempos. Live, live, live life. ¡Qué desastre si tú te vas! Explota, 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 explota mi corazón. La ciudad de Lima es muy linda y no he tenido tiempo para visitar todo. La que está allá, sí, esa es la suite presidencial que va en L, tiene la terraza que da hacia La Colmena o Pierola y toda la parte del frente que da directamente mirando al monumento de San Martín. Desde aquí, el expresidente norteamericano Richard Nixon vio el amanecer en Lima un 7 de mayo de 1954. Su habitación tenía muebles traídos de Inglaterra, arañas y espejos europeos, las viejas guías de viaje. Decían que en este lugar el turista procedente de Estados Unidos o Europa bien podría hacerse la idea de no haber salido de su país. Es un ícono de la ciudad. El Hotel Bolívar viene a ser también la sumatoria de varias construcciones, las cuales son reconocidas como patrimonio y que deberían tener el cuidado y el tratamiento especial. El Hotel Bolívar en pocos años va a cumplir sus 100 años de creación. Fueron 300 habitaciones de lujo amobladas por la compañía Waring & Gillop de Londres, salones de primera, un restaurante de lujo, vacaciones a cuerpo de rey en la capital sudamericana. Así, bajo este estándar internacional, se construyó en 1924 un lugar que es un ícono de la ciudad. He tenido la suerte de estar en el cambio de gobierno del señor Belaúnde en los años 80. Hicimos el año 82 Miss Universo, el año 82, claro. ¿Se alojaron aquí? Se alojaron acá hicimos toda la ceremonia. Casi los trabajadores tuvimos una semana sin salir, ¿no? En este edificio de 4.000 metros cuadrados, donde Betty Di Roma bailó el mambo y se anunció el primer Vladivideo que puso al fin al ritmo del chino, se ha alojado de pronto el silencio. La pandemia lo dejó sin un solo huésped. Herido pero no rendido, el viejo Gran Hotel subsiste solo con la venta del pisco sour. Para salvarlo, sus dueños hasta han pensado convertirlo en centro COVID, mientras en sus habitaciones aún descansa la leyenda de sus más ilustres visitantes. Los dos primeros ascensores que llegaron al Perú y todavía funcionan, como ustedes pueden apreciar, son enchapados en bronce, el bronce grueso antiguo de la época. Cada rincón de este patrimonio arquitectónico tiene una historia que nos obliga a retroceder a los años de una Lima dorada, momentos que parecen haberse quedado en la retina de Patricia Chirinos, la exalcaldesa de La Perla. La hija de Enrique Chirino Soto se ha convertido en estos tiempos de vacas flacas en una suerte de ama de llaves. Es una historia simpática esa porque prácticamente yo me crié con mi padre en este hotel. Porque mis papás eran separados y mi padrastro era celoso, entonces mi papá no podía irme a visitar a la casa. Veníamos acá al hotel, al bar, al cocktail lounge, y mientras que él se tomaba algunos pisco sours, no muchos tampoco, yo me tomaba un helado. Mientras don Enrique Chirino Soto remojaba el paladar en bebidas espirituosas, Patti correteaba por salones y pasillos.
¿A ti que te gustan las cosas antiguas? Imagínate, y vivientes también. ¿Quién diría que décadas después, la alguna vez ex reportera de Magali TV terminaría casándose con el empresario Luis León Rupp? El magnate hotelero la convertiría en su musa inspiradora, sin importarle los 30 años de diferencia. Callao dijeron algo muy divertido: amor platónico. Plata para ella, tónico para el tío. Tuvieron una boda vintage en el comedor principal, ahí donde alguna vez desayunó el presidente francés Charles de Gaulle, el director de cine Orson Welles o el español de canto susurrante. Venía muchísima gente, la época dorada del hotel fueron los años 50. Ahora les voy a mostrar la suite. Es una suite junior, la 322, pero tiene una peculiaridad que me gustaría que conozcan. Todos los muebles que tenemos aquí en el hotel tienen 96 años. 96 años les digo porque en 4 años, que es cuando se fundó el hotel, cumplen 100 años. 1920. El mundo recién salía de la Primera Guerra y el Perú bajo el gobierno de Leguía se alistaba para celebrar el centenario de la batalla de Ayacucho. La capital peruana necesitaba con urgencia una plaza pública de estilo neoclásico que dé realce al aniversario y deslumbre a los invitados. Y casualmente las delegaciones extranjeras que venían a visitar nuestro país, curiosamente no tenían un lugar donde alojarse. Lima necesitaba un espacio a la altura de las circunstancias para poder recibir a delegaciones y a invitados especiales más adelante. En la esquina de la avenida La Colmena se levantó por años este edificio llamado el Palacio de Cartón, el cual fue demolido para dar lugar al proyecto de los hermanos Vice, quienes encargaron al arquitecto Rafael Marquina la construcción de un hotel 5 estrellas, inspirados en el Ritz de París, el Waldorf Astoria o el Plaza Nueva York, que en un inicio se llamaría Hotel Ayacucho. Y curiosamente el término no fue, digamos, aceptado, ya que Ayacucho viene del vocablo quechua que representa el rincón de las almas o rincón de los muertos, creo. Entonces de esa manera no trascendió ese nombre. Sin embargo, se dice que el presidente de aquel entonces, el presidente Leguía, menciona una frase muy particular. Señores, efectivamente no se le puede poner Ayacucho, pero como ante un San Martín solo cabe un Bolívar, pónganle Bolívar. El hotel se convirtió entonces en la sede de la alta sociedad limeña, cuyos refinados usos y costumbres quedaron escritos en amarillentas páginas. Los sábados se realizan diners dansants y los miércoles tienen lugar los tés dansant, fiestas de exquisita distinción amenizadas por la orquesta de Píramos, venida exprofesamente de Europa. Un batallón de 200 empleados solía atender a los huéspedes más exigentes. Hoy solo quedan 16. Don Jorge Fernández llegó al Bolívar a los 23 años, cuando en el Perú no habían escuelas de cocina ni de hotelería. Trabajó en cuadrillas de limpieza y fue ascendiendo hasta convertirse en el camarero más antiguo, que no descuida ningún detalle para ir a trabajar. Yo cuando entré acá en el año 79 habían 250 trabajadores. Fue en los años 50 en que el renombre de esta joya enclavada en la vieja ciudad de los virreyes atraería a las personalidades más diversas. No existe hotel en todo el Perú que haya cobijado bajo un mismo techo a figuras de talla mundial. Muy bien, aquí estamos, adelante, en la suite presidencial, que es la suite 312. La pandemia detuvo la remodelación de la espaciosa suite presidencial, 200 metros cuadrados con una vista inmejorable. Esta es la vista desde la habitación principal de la suite presidencial, que es la vista más bonita que se puede obtener del centro de Lima. Aquí durmieron John Wayne, Pedro Infante, Ernest Hemingway, Joaquín Sabina y los Rolling Stones. Las fiestas en el Bolívar eran pomposas, casi siempre amenizadas por una Big Band. En el sótano, el hotel tenía un grill, que fue en su momento el salón de baile más grande de todo Lima.
huéspedes que bailaban hasta el amanecer, danzantes en pena que se resisten al exorcismo. Hay un hecho que dice de la gringa, ¿no? Que muchas personas no los han visto. Pero no he tenido la suerte de verlo yo, pero sí muchas personas contaban que veían sombras. Y últimamente también hubo un compañero que había fallecido justo para entrar a trabajar y que parece que otro compañero lo vio cruzar. ¿En qué piso? En el tercer piso. Varias son las leyendas espectrales del Bolívar. Quizás por eso el quinto y el sexto piso permanecen cerrados al público, a la espera de un exorcista, o quizás que un inversionista desembolse cerca de $20 millones y le compre a León Rupp este patrimonio histórico. Desde que soy muy joven siempre me han gustado los hombres mayores. He recibido muchas críticas, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que hacer en su vida lo que uno quiere, sin dejarse llevar por el qué dirán. Para callar los rumores de aquella esquina, Patricia Chirinos recorre el Bolívar de cabo a rabo. Es la anfitriona del Gran Hotel. Conoce todos los vericuetos y las profundidades del sótano. Es enorme ese sótano. Prácticamente tiene 4.000 metros cuadrados. Me dicen que era una copia de este sótano de los grandes hoteles de Nueva York, como el Plaza, como el Waldorf. No hay nada que envidiar de este hotel con los de allá. Bueno, salvo que están en Nueva York, ¿no? Y que esos sí han sido remodelados. Tenemos la gran lavandería con las máquinas de lavar todavía las antiguas, que funcionan muy bien. Y es la primera vez que he visto planchar con 2 manos, a 2 planchas aquí. Y también hay eco. Hay eco, ¿no? Sí. O sea, alguna gente tiene miedo, pero la verdad... Es un fantasmita, de hecho, ¿no? De hecho, tiene que haber algún almita por ahí, pero son almas buenas. Ahora que la mayoría de hoteles está al filo de la quiebra, Patricia Chirinos ha pensado proponer las habitaciones para alojar a pacientes COVID o a viajeros que deban hacer la cuarentena en Lima. Por lo pronto, hay pintores que utilizan las suites vacías para iniciar el vuelo creativo. Más que viajeros, almas sedientas es lo que necesita el Bolívar para subsistir. 2.500 copas de pisco sour Catedral se venden en un solo fin de semana. Este hotel es más que mi vida, prácticamente le he pasado mayormente acá. Es más que mi casa, ¿no? Yo lo considero así. Y este hotel tiene una gran vida que a toda persona, a todo cliente, turista que venga, siempre lo llama, ¿no? Quizás hoy sea difícil entender que en Lima haya existido alguna vez un lugar donde las estrellas descansaban. En el 2024, el Bolívar cumplirá 100 años. Por ahora, solo vive de pisco y de recuerdos. Como les contaba, Percy Guzmán se fue a Monsefú, a Chiclayo. A ver, mi abuela diría que, a ver, la llamada nueva normalidad no se conversa con la naturaleza de un buen concierto. Un buen concierto es aglomeración de gente, sudorosa, bailando y cantando a voz en cuello las canciones de su artista o su agrupación favorita. La nueva normalidad de la pandemia no lo permite, obviamente. Entonces es lo que hay. Y agrupaciones como Grupo 5 tienen que adaptarse para no morir en el intento de languidecer porque no tienen ingresos y tienen que subirse a la ola de los conciertos vía streaming o en la ola de la virtualidad. Entonces, como les dije, Percy Guzmán se fue a Chiclayo. Se fue a Chiclayo para acompañar en toda la previa al Grupo 5 de su primer gran concierto vía streaming. El Grupo 5 que ahora lidera, y con justicia y con méritos propios, Cristian Yaipen, el Benjamín, el heredero. Graduado, nosotros se los contamos aquí, en Día D, graduado de la Universidad de Berkeley, Cristian ha llevado, Berkeley, California, Estados Unidos, Cristian ha llevado al Grupo 5 a otro nivel, al nivel que se necesita para las épocas que vivimos, organizando toda la producción para salir en una transmisión en vivo, tocando en vivo toda la parafernalia detrás de este concierto al que se conectaron
decenas de miles de fanáticos en la noche del concierto y cantaron las canciones emblemáticas de la agrupación. Ahí estuvo Percy Guzmán y se lo cuenta todo. Todos listos, preparados, 5, 4, 3. No, de ti no me olvidé de ese amor que un día te entregué. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Y yo tengo una culebrítica, y pa' por una varítica, yo tengo una culebrítica. Normalmente un concierto del Grupo 5 podía llevar entre 5.000, 10.000, 15.000 personas. Hoy todo es diferente y tocan frente a una cámara de televisión para que por vía streaming lleven la fiesta a su casa. Nos encontramos en Chiclayo, estamos en la estancia de Moncefú y somos los únicos privilegiados testigos presenciales de esta nueva normalidad del Grupo 5. Toma, 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 toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ay, a la 1, a las 2 y a las 3 de la mañana. Después de 7 meses de confinamiento desde que llegó la pandemia al país, la Orquesta de Oro del Perú sale a la luz presentando el silencioso pero efectivo trabajo que ha logrado que el Grupo 5 se posicione en esta nueva normalidad, adaptándose a esta era de conciertos virtuales y redes sociales, gracias al aporte del Benjamín de esta agrupación de cumbia moncefuana, Cristian Yaipen, quien a sus 26 años ha sido bautizado por sus seguidores con el mismo apelativo que caracterizó a su padre por su forma de cantar, el faraón de la cumbia. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. ¿Cuál es el pasecito característico del Grupo 5? El pasecito característico. Ta ta tararagaretere, ta ta tararagaratara, ta ta. Así se baila la cumbia. Bueno, hay diferentes formas de bailarlo, ¿ya? Pero sí, yo creo que el básico es el 1, 2, ahí, 1, 2. ¿no? ¿Te has convertido en el papirriqui del Grupo 5? No, de hecho, me tomó por sorpresa, te soy sincero, pertenezco a la agrupación hace mucho rato y bueno, a raíz de que pega una canción, vienen las demás canciones y ya el número de seguidores crece, ¿no? Entonces, yo creo que me pasó muy jovencito, tengo recién 26 años y como lo sabrán pues muchos, soy la imagen del Grupo 5 hoy en día. Cariño para todo el Perú. El Grupo 5. Para conocer la reinvención del Grupo 5, viajamos hasta la ciudad de Chiclayo, lugar donde hace apenas algunos meses la pandemia prácticamente arrasó con la ciudad de la amistad. Hoy, en la capital de Lambayeque, parece que todo hubiera vuelto a la normalidad, mientras que a 15 minutos al norte, en la tradicional Moncefú, se observa la característica tranquilidad de los calurosos pueblos del norte. Te regalo mi vida, mi cariño sincero, te amo mis sueños y todo lo que quiero, y no me cansa decirte te amo. Es así como nos recibe Moncefú, conocida también como la ciudad de las flores. Aquí, hace 47 años, 2 moncefuanos deciden formar una agrupación de música romántica. Ellos no tenían la menor idea qué nombre le iban a poner a este grupo. Sin embargo, gracias a una colección de revistas de música mexicana, encontraron el nombre que los catapultó a la fama, el Grupo 5. Los hermanos Elmer y Víctor Yaipen Huipán lograron llevar a la cima de la fama al Grupo 5 gracias a la cumbia romántica y elegante de sus canciones. Moncefú se convirtió en su centro de operaciones. Es precisamente en este lugar, exactamente en la calle Castilla, donde está la famosa casa del Grupo 5 y donde vive el heredero de esta agrupación, Cristian Yaipen, a quien lo encontramos junto a sus paisanos de la banda musical Jesús Nazareno Cautivo. Ellos nunca faltan en los cumpleaños. De hecho, con Foncho hay una gran amistad familiar.
Su padre nos ha hecho bailar muchas veces en muchos cumpleaños y ahorita, bueno, están recorriendo las calles, imagino por la coyuntura y tratando pues de recaudar algo. Después de cantar con sus vecinos el faraón de la cumbia, nos invita a su casa. Al ingresar, lo primero que nos muestra orgulloso es la fotografía gigante de su padre, don Elmer Yaipen Huipán. Aquí es donde vive Cristian cada vez que viaja de Lima a Moncefu, mayormente por trabajo. Por eso, el querubín de los Yaipen construyó uno de los estudios musicales más modernos del país en el hogar de sus padres. Esta es la parte de arriba de mi casa, era una radio anteriormente que tenía mi padre. Bueno, y con el tiempo pues pidiéndole el permiso a mi mamá, que le digo, mamá, te puedo tumbar tu casa, y una madre siempre va a ser una madre, ¿no? Ya, hijito, dale. Pudimos hacerlo pues con un techo de 5 metros, el lugar es bastante amplio, me encanta mi espacio que tengo aquí, los control room normalmente en donde estudié. Son bien amplios, te permite tener a más gente atrás tuyo, productores, ingenieros de sonido, y todos dan una cucharadita, ¿no? Entonces eso es lo que finalmente quería con Grupo 5. Además de cantante y showman, Cristian también es ingeniero de sonido titulado en la prestigiosa Universidad de Boston, Berklee College of Music, graduación de la que Día D fue testigo hace 5 años en los Estados Unidos. Cristian Yaipen. Que siga adelante, que estoy orgullosa de él, y toda la familia. Cristian y sus hermanos Elmer y Andy alistan juntos los detalles para su segundo concierto virtual en el local de la agrupación de cumbia La Estancia de Moncefu, recinto donde poco antes de la pandemia podía recibir hasta 35.000 personas. Pero esta vez ya no será para sus miles de fanáticos, sino en una suerte de estudio de televisión al aire libre, tocarán sus grandes éxitos musicales y toneros frente al lente de una cámara de video. Acá tenemos una grúa, otra cámara que ya están, bueno, casi quitando todo. Ya. Otra cámara. Tenemos a alguien que se va moviendo y se va acercando hacia todos. Más cámaras por aquí, de seguimiento. Acá también hay otra cámara. La otra cámara. ¿Ya? Bueno, y así por acá los switchers. Claro. Este es el switcher. De acá controlan la señal del vivo. Los controlan la señal de las cámaras. Por acá llega el audio también, masterizado. Ya. La gente de luces, encargada de luces. La gente que manipula todas las pantallas. El maestro Quique Farro, reconocido. El maestro Pedrito Loli. Mi hermano Andy Yaipen, Elmer Yaipen, todos por acá, Rodrigo, Pepito Menis, todos ensayando. Bueno, te dejo cerrando ya el ensayo antes que venga la policía y nos atrape. No, gracias a Dios, contando con todos los permisos. Sí. Y bueno, vamos a seguir para adelante. Este ensayo ya está a punto de terminar. Ya es bastante tarde, vamos a ir a descansar y mañana a las 7 de la noche estamos en vivo. ¡Oh! En el día del concierto, los herederos de esta agrupación de cumbia, que también es empresa musical, a pesar del evidente esfuerzo para entregar presentaciones de alta calidad a sus fanáticos y seguidores, nos confesaron de las dificultades económicas que vienen pasando en medio de esta pandemia. En junio el Grupo 5 accedió al préstamo de Reactiva Perú. Sin embargo, 7 meses sin tocar, ya agotó las reservas, teniendo en cuenta la crisis financiera que también ha golpeado al Grupo de Oro del Perú. Por eso esperan que las autoridades del gobierno escuchen su propuesta para seguir llevando alegría y cultura musical en clave de cumbia. Vamos 7 meses casi ya sin trabajar. Bueno, nos cayó como un balde de agua fría para todos. Todos los músicos, la gran mayoría, estamos haciendo otras cosas. Creo que ha sido algo muy duro. La propuesta es esa, ¿no? Exonerar al artista, como en muchos países, de algún impuesto, ¿no? Como te repito, si tú haces empresa aquí, pagas IGB renta, pero si haces empresa musical, pagas IGB renta, pagas ABDAI, pagas Unimpro y en algunos casos pagas
impuesto municipal. O sea, tú antes de empezar a trabajar ya se están llevando más del 60% de tu trabajo. 60%. Antes de empezar a trabajar, exacto. Sin ni siquiera haber recuperado algo de la inversión. Si lograran que exonerar ese 60%, yo creo que muchas cosas, muchas en estas épocas que no hay conciertos, que no hay presentaciones, sí, y sobre todo ahora, ¿no? Después de la entrevista, los integrantes de la Orquesta de Cumbia Monsefuana se alistaron para el concierto en vivo virtual pactado para la noche del pasado sábado 26 de septiembre. Minutos antes del esperado streaming, la delantera del Grupo 5 animó una previa a pesar de los nervios. ¿Cómo va usted, maestro? ¿Todo bien? Nervioso, hermano. Así es el reencuentro ahora, la cantidad de conectados, y vamos leyendo todos los comentarios que vienen aquí. Ahorita estamos haciendo como una antesala, estamos haciendo, todo esto es en vivo. Y bueno, tenemos que adaptarnos a estos tiempos y lo estamos haciendo, ¿no? Y ya sabes, quédate en casa con Grupo 5. ¡Hola, hola! ¡Hola, ¿cómo están? A las 7:20 de la noche, miles de conectados disfrutaron de la calidad y profesionalismo para el segundo concierto en vivo, Fiesta en Casa del Grupo 5. No, de ti no me olvidé de ese amor que un día te entregué. No, lo nuestro no puede ser, yo te quiero como amiga, de aquel amor me olvidé. Toma, 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 toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana, anda pues a la cocina. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Y yo tengo una culebrítica, y va por una varítica. Yo tengo una culebrítica y vamos a una varítica. Allá le dije que sí, tico, ya que no tico, mi compa es óptico. Allá le dije que sí, tico, ya que no tico, mi compa es óptico. Sa, 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 moviendo cuerpito, sa, sa, sa. Grupo 5. Al día siguiente, como es de costumbre, cada vez que tocan en la tierra que los vio nacer, los hermanos visitan el cementerio de Monsefú para, en el nombre del padre Don Elmer Yaipen, agradecerle por la oportunidad en esta nueva normalidad para la cumbia de oro del Grupo 5. Padre, te venimos a visitar, como siempre lo hacemos. Muchas gracias por siempre guiarnos. Ayer el concierto fue espectacular, siempre nosotros haciendo lo mejor por tu Grupo 5. Muchas gracias por todo, por llevar tu sangre, y gracias a Dios por tenerte siempre como padre. No pongas ese disco, no lo pongas, mi amigo, porque me trae recuerdos que ahora son olvidos. ¿Qué tal, amigos? Desde el mausoleo de nuestro padre queremos decirle que el Grupo 5 va a seguir adelante a pesar de esta pandemia, siempre con el profesionalismo y la responsabilidad que nos inculcara el faraón de la cumbia norteña, mi padre Elmer Yaipen Uypan. Te lo hice, sus hijos, los chicos del Grupo 5. Por tu amor, nadie ha llorado como yo, pero ya estoy cansado de sufrir. Desde hoy voy a bailar la lluvia vida que tengo, voy a gozar. El Grupo 5 no solo ha conseguido posicionarse como uno de los más grandes e importantes agrupaciones de cumbia a nivel mundial, también ha realizado un minucioso trabajo que lo ha catapultado a la fama virtual, logrando millones de interacciones gracias a los fieles seguidores que prácticamente explotan las redes sociales del Grupo de Oro del Perú cada vez que presenta alguna novedad musical o un nuevo concierto vía streaming. Ya no quiero
Tenemos que hacer una pausa en día de y vamos a regresar con esto que ha ocurrido en la madrugada, nada más en Cieneguilla. Es tremendo porque esa es la pandemia permanente en el Perú, es la violencia sistemática en contra de niñas, adolescentes, mujeres. Es sistemático y ya como que pasa normalizado. A una chica de 18 años la han matado literalmente a golpes. ¿Quién? Su pareja. Una pareja con la que tenía un enamoradito, con lo que tenía 2 meses, ya estaban conviviendo. Vamos a regresar con los detalles y hablar un poco de este fenómeno que la cuarentena, que las campañas, que nada frena. La violencia en contra de las mujeres. Volvemos con eso. Tengo mensaje de nuestro auspiciador antes. ¿Sabían que la nueva manera de tomar magnesio y con un rico sabor a naranja se llama Vivactive? Vivactive Magnesio más Zinc es muy fácil de preparar, solo tienes que disolver una tableta de efervescente en un vaso con agua y obtendrás el poder del magnesio sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. Recuerda Vivactive, el poder del magnesio con un rico sabor a naranja, magnesio y zinc. Qué buena, ¿no? Bien, con esto me voy a la pausa. Bueno, les comentaba lo que ha ocurrido esta madrugada. Esta madrugada, una muchacha de 18 años, Melanie Nicole Donaire Guaywa, fue asesinada a golpes. La masacraron a golpes. Así fue encontrada, con el rostro y el cuerpo masacrados. El responsable, el presunto responsable de su muerte, sería su pareja, Kevin Crespo Castro, con quien se había mudado a Cieneguilla. El abuelo de la víctima, Manuel Donaire, dice que su nieta era constantemente agredida por Crespo Castro. ¿Qué es lo que ha declarado a una radio local? Mi nieta ha muerto por golpe, a golpes la han matado. Poquísimo tiempo de relación, habrá tenido un mes, mes y medio. Se conocieron por Facebook. Bueno, de momento están detenidos Kevin Crespo y su hermano, César Crespo. El caso ya lo ve la de Pincri de Cieneguilla. Pero yo les decía, a propósito de esta información, que es pavorosa la frecuencia con la que reportamos casos de feminicidios, de niños violados, de niñas, adolescentes desaparecidas, mujeres desaparecidas, todo enmarcado en esta pandemia permanente que vivimos en el Perú, que es la violencia contra la mujer en general. Niñas, niños, adolescentes, mujeres se han desaparecido, lo hemos reportado aquí, en plena cuarentena estricta. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 3.000 mujeres, entre niñas, adolescentes y mujeres adultas. Y a nadie se le mueve un pelo. Y es dramático, porque somos reactivos frente a situaciones como estas. Somos reactivos porque, ¿no?, se captura al delincuente y hay quienes incluso dicen cadena perpetua para el violador, cadena perpetua para el feminicida, qué pena de muerte. Las normas son durísimas, pero está demostrado que eso no es disuasivo. Porque claramente un sujeto que es capaz de moler a golpes a una mujer hasta matarla, no está pensando, si la mato, si le meto un golpe más y termino matándola, me voy a ir preso. Me van a decir feminicidio y me voy a ir 35 años a la cárcel. No lo está pensando. No estamos trabajando en prevención, en la previa, para evitar que un niño crece y se convierte en un feminicida o en una mujer que no ve las señales de alerta, no las lee y termina involucrándose en relaciones tóxicas que terminan con golpe, con maltrato y con muerte. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde está el trabajo de prevención? ¿Y dónde está el trabajo que nosotros como padres tenemos que hacer? Para no criar hijas sumisas, para no criar hombres machistas y pegalones. A todos nos toca. Y vamos a hablar también del trabajo de la Policía Nacional. Cuando la Policía Nacional, nuestros policías hacen bien su trabajo en día D y en nuestros informativos, los aplaudimos y les ponemos los reflectores. Cuando lo hacen mal, también, porque es lo que corresponde y es nuestra chamba. Pero hablemos del trabajo de la policía en estos 200 días de emergencia. 1.507.671 personas intervenidas, 120.670 personas detenidas y retenidas, 1.507.671 papeletas a personas a pie, 11.714 papeletas a vehículos, 275.845 operativos, 174.486
intervenciones por delitos diversos, 26 organizaciones criminales desarticuladas, 2.685 bandas criminales desarticuladas. Bien cuando el trabajo ha hecho la policía. Señalar también que en el marco de esta pandemia y en esas intervenciones que hemos enumerado, han muerto policías. Han muerto policías cumpliendo con su deber, exponiéndose. Estamos hablando de más de 400 agentes de la policía que han fallecido, y nuestras condolencias a la familia policial que también sufre de esta pandemia y que ha sido principalmente cumpliendo con su deber. Así que, como digo, cuando hacen bien las cosas, los aplausos. Están usando drones, están haciendo de verdad intervenciones espectaculares. Cuando hacen mal las cosas, no vamos a generalizar, separar paja de trigo. El caso de la discoteca Tomás y todas esas irregularidades en un operativo fallido, ahí se tiene que deslindar y agarrar así quirúrgicamente, sacarlos, procesarlos. Si se les demuestra culpabilidad, para afuera. No representan a la policía, no representan al buen policía. Con esto me voy a la pausa y con los resultados de la encuesta. Gracias por votar. Volvemos con esto aquí en Día D. Pero antes, mañana a las 4:30 de la tarde se estrena en ATV la novela más esperada tras el final de La Reina del Flow. Prepárense para ver a Lucero en el papel de la mala, pero de las malas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Antes de decirles chau, vamos con la respuesta o los resultados de la encuesta de esta noche en nuestra cuenta de Twitter, @DiaDATV. Por una ligera mayoría, nuestros participantes en la encuesta opinan que Karen Roca, Miriam Morales, Vázquez, Ricardo Cisneros no debieron ser detenidos, que la medida es excesiva. Le sigue que Cisneros y Roca más bien sí debieron irse detenidos, y hay una minoría que piensa que a quien no le correspondía esta prisión preliminar es a la exsecretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales. Como siempre, gracias por participar. Esta es una encuesta de nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. Ya les dije, somos un programa interactivo, muy pendientes en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos ahí, los leemos, estamos conectados y tomamos nota de sus sugerencias y de sus críticas. Y nuestro hashtag esta noche fue, sí pues, hashtag mucho swing, hartos de swing. Hartos estamos, pues, hartos estamos. Bien, hasta el próximo domingo, minutos antes de las 10. Gracias por acompañarnos. Chao, buenas noches.